Vamos a continuar con el curso, es el bloque 4. Vincula la cultura en la comunicación pública. Bien, ya vimos la semana pasada lo que era la comunicación. Es una relación entre dos o más personas. Ahora vamos a ver la definición de cultura. ¿Me ayudas a leer, por favor, Yuki? Donde dice cultura, Sí, dice la cultura se puede definir como el conjunto de conductas aprendidas que distingue un grupo humano de otro y que se transmite de una generación a otra, cambiando gradual y continuamente. muy bien. Dice la cultura se refleja en formas materiales y no materiales, es decir, nosotros como pertenecemos a un país y a una región, vamos a tener formas físicas, formas tangibles que representan la cultura y formas no tangibles. Eh, por ejemplo, aquí dice características de la cultura: se aprende, es compartida, es dinámica, busca la adaptabilidad, presenta un código simbólico común, es todo un sistema integrado. ¿Qué quiere decir? Pues que la cultura es ese conjunto de lo tangible y lo intangible que se presenta. Eh, es decir, son elementos que son parte de nuestra sociedad, y esos elementos son tangibles e intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que, que hay elementos de nuestra cultura que los podemos tocar, que los podemos ver, y hay elementos de nuestra cultura que no podemos tocar, son los elementos intangibles. Ahora, la cultura se aprende. Hay gente que dice, no, es que en mi colonia no hay cultura, porque confundimos cultura con educación. Y dicen, no, es que en mi colonia no hay cultura porque la gente pasa con las motos volando y que no sé qué. Bueno, esa es otra cosa, eso se llama tener educación vial, tener o no tener educación vial. En el caso de la cultura es el conjunto de lo tangible y lo intangible, es el conjunto de elementos que yo puedo o no tocar. Por ejemplo, aquí están las formas materiales. Las formas materiales están el alimento, por ejemplo, el alimento en Sinaloa no es igual al alimento, por ejemplo, en Chiapas. La vivienda también es diferente. Las colonias en Culiacán, por ejemplo, tienen una forma, la vivienda en los 80, a principios de los 90 estuvo muy de moda poner en el techo, eran como especies de flores. Ahora lo nuevo es quitarlo y poner lo minimalista. Entre menos tienes, vives mejor. Entre menos tienes, tu casa es más confortable. Por ejemplo, que haya un color o dos colores, y entre menos cosas hay, es lo más reciente, pues lo que tiene pocos años en vigencia. Otra forma material de la cultura es la vestimenta, cómo nos vestimos. Están los grupos étnicos que, por ejemplo, los seris utilizan muchos colores. En general, los pueblos nativos utilizan muchos colores, pero nosotros, como tenemos una mentalidad occidental, una mentalidad heredada de Europa, nosotros ya utilizamos, por ejemplo, mezclilla, utilizamos diferentes telas que utilizan los indígenas. En los medios de transporte también, por ejemplo, en Cuba al transporte público se le llama guagua. En Guatemala se le llama bus. En México tiene diferentes formas de nombrarse. Por ejemplo, en Culiacán se dice urbano, se dice pues camión. En cambio, en otros lugares, por ejemplo, en Querétaro están las combis. En Ciudad de México está el trolebús, el transmetro, el metro, etcétera. Y las formas no materiales son aquellos elementos que no los podemos tocar, pero que son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, la religión, las creencias, las costumbres, las tradiciones, los valores, el lenguaje, leyendas, mitos, todo eso es parte de una cultura. Bien, entonces
para este día vamos a tener esa diferenciación entre lo que es la cultura material y la cultura inmaterial, es decir, la cultura que se puede tocar y la cultura que no se puede tocar. Me ayuda a ver hasta acá. No sé si tienes alguna pregunta, Yuki, sobre la cultura. ¿Qué sería, digamos, para ti la cultura? O Daraí, ¿me escuchas, Daraí? Daraí, ¿me escuchas? ¿No me escuchan? Yuki. Buenos días, sí, sí lo escucho. Bueno, Daraí, entonces para ti, ¿qué sería cultura? ¿Qué entiendes por cultura? ¿Por qué, perdón? ¿Qué es para ti cultura? ¿Qué es cultura? Es como, mm, no sé, me imagino que son como tradiciones, algo que represente como una ciudad o algo así. Sí, sí, así es, lo que representa una región, ¿no? Por ejemplo, hay una región al norte de Sinaloa que tiene muchos indígenas, los mayos, y esa región llega hasta el sur de Sonora, y allá se le llaman yaquis, pero es la misma región, todo lo que es Tehueco, Charay, Mochicawi, el fuerte y el sur de Sonora son en la misma región. Y a eso se le llama cultura. La forma de vestir, la forma de hablar, el acento, las tradiciones, las costumbres, las creencias, a todo eso se le llama cultura, pero hay está la cultura que se puede tocar y la que no se puede tocar. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia, lo tangible sería el edificio, porque se puede tocar, y lo intangible sería las creencias, ¿no? Lo que la gente piensa. Esa es la diferencia entre, bueno, a ver, permítame un poquito. Entonces, fíjense, ahí está el ejemplo. Cuando alguien va a una iglesia, el templo que se puede tocar es lo tangible y lo que no se puede tocar es lo que la gente piensa. Pero los dos forman la cultura. Cultura tangible, cultura intangible. Bien, a ver, si me ayudan a leer, por favor. Dar ahí creencias. Creencias es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos y dan significado y propósitos a la vida. Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del futuro. Y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de estos. Por ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte. Bien, entonces la creencia es el conjunto de ideas, ¿no?, que tenemos, que pueden ser correctos o pueden ser no correctos. Y tienen que ver con el pasado, el presente y ese vaticinio del futuro. Por ejemplo, ustedes, respecto a las creencias, ¿ustedes creen en la vida después de la muerte? Pues puede que sí exista. Bueno, Sailet dice que sí, ella cree que existe la vida después de la muerte. ¿Y tú, Yuki? ¿Tú sí crees? Sí, yo sí creo que exista. Ok. Bueno, entonces eso tiene que ver, ¿no?, con nuestra ideología judeocristiana, con los orígenes de nuestras creencias. Nosotros tenemos muchas ideas de los judíos y muchas ideas de los cristianos en diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay religiones en donde creen que cuando ya mueren, ya no hay, bueno, sí tienen vida después de la muerte, pero ellos creen que reencarnan, por ejemplo, en un animal, en una planta, en otra persona. Esos son religiones budistas de lejano oriente, de allá de China, de la India. Y, y hay, por ejemplo, en nuestro contexto occidental, una religión que creen que cuando la persona se muere, hasta ahí llega, que como que desaparece, son los testigos de Jehová.
que son un grupo religioso que depende del cristianismo, pero tiene sus propias ideas, tiene sus propias creencias, pues. Bien, valores. Los valores son normas compartidas de lo correcto, de lo que se debe de hacer, no de lo que se hace, sino de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, los valores como el respeto, el amor, la caridad. Las normas son aquel conjunto de reglas con sus sanciones que tiene una sociedad, digamos que son como uno debe comportarse, pues por ejemplo, si vas en la calle, em, lo correcto es que tú pues vayas pues bien, sin hacer escándalos, sin ir tomando bebidas embriagantes, sin pegarle a nadie, a eso se le llama normas. Y si tú las infringes, pues tienes que pagar una sanción. Los símbolos, esos son aquellos que nos identifican. Dice aquí, es algo que puede expresar o evocar un significado, un crucifijo o una estatua de Buda. Hay gente que tiene unos Budas así chiquitos que les ponen monedas para que tengan buena suerte. Hay gente que cree en Malverde, gente que tiene símbolos como la suástica, que son los nazis o neonazis. Entonces, todo ellos son símbolos que nos dicen a nosotros algo de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay otros símbolos como el del corazón que se dibuja. No quiere decir que así sea el corazón, sino que así la persona lo transmite. Y ya, por ejemplo, si pone A, I, B y con un encerrado un corazón, ya significa que esas iniciales son de personas que tienen una relación de tipo amoroso. Pero son símbolos, ¿no? No quiere decir que así sean, sino que lo representan. El idioma también, nosotros tenemos un idioma, el castellano. Los indígenas tienen su propio idioma, por ejemplo, el náhuatl, el maya, son idiomas. Ahora, hay diferentes formas de expresar un mismo idioma. Por ejemplo, todos los mayas no hablan igual. El maya de Yucatán es diferente al maya de Chiapas, diferente al de Guatemala, e incluso en cada uno de estos estados que mencioné, los mayas tienen su propia forma de expresarse. Y a esa forma de expresarse se le dice dialecto. Igual en el castellano nosotros tenemos un idioma que es el castellano, pero cómo lo habla un colombiano, cómo lo habla un venezolano, cómo lo habla un paraguayo o cómo lo habla un mexicano, se le llama acento o dialecto. Nosotros como mexicanos tenemos un dialecto, ¿por qué? Porque hablamos de una manera nuestro idioma, que es el castellano. Y a su vez, México tiene a su vez diferentes acentos. No es lo mismo escuchar a un yucateco, a un jarocho o a un sonorense. Tienen diferente forma de hablar. A esa forma diferente de hablar se le llama dialecto o acento. Bien. Y ya para ir finalizando, vamos a ver que la actividad de hoy es las 5. Van a leer de la página 65 a 67, prácticamente lo que hemos hecho. Y van a hacer un escrito o un cartel sobre la cultura sinaloense, sobre las tradiciones de Sinaloa. Y van a empezar escribiendo qué es cultura, qué entienden por cultura. No sé, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. No,